Hola, soy Elena Martín, profesora del Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación de la Universidad de Salamanca. En este vídeo voy a responder a la pregunta ¿qué es la educación inclusiva? Para ello me centraré en primer lugar en conceptualizar el término inclusión para posteriormente diferenciarlo del concepto de integración, aspecto que repercute directamente en las prácticas organizativas y docentes que se desarrollan en los centros educativos. Por último, nos detendremos en los principales retos o desafíos para la consecución de una escuela para todos. Una de las características inherentes del ser humano y, por tanto, de la sociedad es la diversidad. Diversidad cultural, religiosa, social, de género, de acceso al conocimiento, ligada a factores intra- e interpersonales y un largo etcétera. Ante esta realidad, nuestro sistema, las escuelas, se encuentran ante la necesidad de ofertar una enseñanza inclusiva como el mejor modelo educativo para garantizar la atención a las diferentes capacidades, intereses, dificultades y características de todo el alumnado, desde un reconocimiento positivo de la diversidad como una riqueza y como una oportunidad para replantearse alguna de las prácticas pedagógicas existentes, así como los principios que regulan el funcionamiento de la educación. Todo ello con el fin de garantizar una educación de calidad, sin exclusiones, que ofrezca oportunidades equiparables para todo el alumnado, que promueva su desarrollo personal y social con la colaboración y participación de toda la comunidad educativa. A partir de la definición anterior, vamos a concretar un poquito más. Es importante puntualizar que la inclusión educativa no es un estado concreto en el que las escuelas y sus docentes deben situarse, sino que es un proceso de mejora continua, con el firme propósito de atender a las necesidades básicas de aprendizaje y a las características de todo el alumnado. En este sentido, la educación inclusiva defiende que cualquier alumno o alumna, a lo largo de su trayectoria educativa, puede presentar algún tipo de dificultad o problema que requiera de una respuesta coherente, consensuada y que se ajuste a sus demandas. Esto sin olvidar nuevamente que cada escolar posee unas características que la hacen único o única y que, entre otras cosas, se traduce en diferentes formas de ser, de relacionarse y de aprender. Es por ello que ser docentes inclusivos implica, por un lado, ofrecer oportunidades de enseñanza-aprendizaje equiparables, de calidad y con altas expectativas de éxito que garanticen a todas las personas el acceso y la adquisición de conocimientos de acuerdo con sus posibilidades. Por otro lado, supone garantizar la presencia, participación, aprendizaje sin barreras de todo el alumnado, prestando especial atención a aquellos colectivos que pueden resultar más vulnerables. Además, por último, implica poner los valores inclusivos en acción. Estos valores se concretan en igualdad, participación, respeto a la diversidad, comunidad, no violencia y sostenibilidad. Ahora nos detenemos en la convivencia y a veces confusión, tanto a nivel conceptual como en la práctica educativa, entre los términos inclusión e integración. Comenzamos puntualizando que la idea de integración ha estado asociada principalmente al concepto tradicional de alumnado con necesidades educativas especiales y su incorporación a los centros educativos ordinarios. No obstante, en la mayoría de las ocasiones, esa incorporación se ha limitado únicamente al acceso y la presencia física en las escuelas, y no tanto a la respuesta educativa, de modo que la integración se ha centrado más en la atención individualizada de determinados alumnos a través de la impartición de programas educativos paralelos y con la dotación de apoyos que ocurrían al margen del aula ordinaria. La inclusión, en cambio, no hace distinciones entre unas personas u otras y establece, como ya he comentado, que todo el alumnado tiene derecho a recibir una educación de calidad en contextos ordinarios, con los recursos necesarios y dando respuesta a las necesidades y dificultades que pueden surgir. Entiende que los centros educativos se caracterizan por desarrollar espacios comunitarios de apoyo que promueven y favorecen la presencia, el aprendizaje y la participación del alumnado sin distinción de ningún tipo. Garantizar una educación para todo y con todo el alumnado supone un reto que debe empezar por una reestructuración del contexto educativo. En este sentido, un recurso a nuestra disposición para favorecer el desarrollo de la inclusión en los centros es el Index for Inclusion.
Se trata de una guía de acceso gratuito para analizar las fortalezas y debilidades de cada centro y evaluar su propia situación respecto a las barreras que pueden existir en el mismo y que están impidiendo o dificultando la presencia y el aprendizaje y la participación del alumnado, con vistas posteriormente a introducir planes de mejora para avanzar hacia escuelas más inclusivas. Esta reflexión se plantea desde 3 dimensiones interconectadas: crear culturas inclusivas, establecer políticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas. Las culturas reflejan relaciones, valores y las creencias de la comunidad educativa. Esta dimensión se sitúa de forma deliberada en la base del triángulo, debido al potencial que la cultura de un centro posee para apoyar o minar sus progresos. Por ello, desarrollar valores inclusivos, compartidos y relaciones de colaboración puede conducir a cambios en las otras 2 dimensiones. Las políticas, por su parte, tienen que ver con la gestión y organización interna de cada centro y con los planes o programas que en él se planifican e implementan para realizar cambios y mejoras. Por último, la dimensión de prácticas se basa en lo que se enseña y en cómo se enseña y se aprende. Cada una de las dimensiones se conecta directamente con alguno de los retos pendientes para hacer de nuestras escuelas espacios más inclusivos. En cuanto a las culturas, es fundamental incidir en el impacto que las actitudes y la formación docente en atención a la diversidad tiene en cómo se vertebra la cotidianidad de la jornada escolar. Las necesidades formativas del profesorado son importantes, especialmente cuando se modifica la legislación automática y se entiende que por ello la realidad escolar se modificará de manera automática. Se debe invertir en esa formación, así como en la implementación de medidas de acompañamiento y de apoyo a los centros a través de los servicios de inspección educativa, de orientación, de colaboración con la universidad o de generación de redes de apoyo entre centros. Por otro lado, es obvio que con los pocos recursos con los que cuenta la red pública y las necesidades que presenta el alumnado, se hace inviable una adecuada atención educativa. Por ello es fundamental invertir en recursos materiales y sobre todo humanos, pero también en regular una mejor optimización de los recursos existentes, como es por ejemplo la generación de oportunidades y de espacios de colaboración docente para una mayor individualización y enriquecimiento de la práctica educativa. Por último, pero no por ello menos importante, desde la cotidianidad del aula y su necesaria inmediatez, los planteamientos metodológicos se erigen como aspectos centrales para la transformación de la educación. En este sentido, en el diseño de prácticas inclusivas, el diseño universal para el aprendizaje constituye un enfoque teórico práctico con evidencias científicas sólidas. Supone un referente conceptual y una mirada diferente sobre el diseño, desarrollo y evaluación del currículum que promueve el acceso y la participación de todo el alumnado, especialmente de aquel que más dificultades presenta. Sobre el DUA profundizaremos en otro vídeo. Estos retos, en definitiva, se articulan en torno a la promoción del aprendizaje, el fomento de la participación y de la lucha contra la discriminación, como tareas que nunca terminan y que nos involucran a todos y a todas en la reflexión y en la reducción de las barreras al aprendizaje y la participación que hemos y seguimos creando que generan fracaso e imaginación.